Y bueno, entonces dentro de la lesión primaria, pues tenemos craneales e intracraneales. Las craneales pues afectan tanto bóveda como base, y las de la bóveda pues son las fracturas lineales que constituyen el 80%, pues estrelladas, cerradas o penetrantes, simples o compuestas, con hundimiento o sin hundimiento. De la base, que igual son importantes ya que tienen, puede haber conos sin salida de líquido cefalorraquídeo, conos sin afección de nervio craneal facial y auditivo, que si vemos cuando un paciente presenta características clínicas de lesión de estos nervios a su ingreso de manera temprana, pues confiere un peor pronóstico, ya que nos estaría hablando de una lesión directa al nervio, ya que si se presenta de forma tardía, pues nos estaría hablando de compresión por edema y confiere mejor pronóstico. Dentro de las fracturas del piso anterior, pues tenemos la equimosis periorbitario, signos de edema Apache, junto con rinorraquia, las fracturas de piso medio con el signo de Badley o equimosis retroauricular con otorraquia u otorraquia, hemotímpano o laceración del conducto auditivo externo. Fracturas de piso posterior, que no es muy frecuente, pero puede presentar equimosis del velo del paladar. Y de lesiones intracraneales, pues tenemos las focales y tenemos las difusas. De las focales, pues tenemos el hematoma epidural, subdural, hemorragia subaracnoide traumática y hemorragia intraventricular y hematoma intraparenquimatoso. De las intracraneales difusas tenemos la conmoción y confusión. Esta es un trauma leve, con alteración momentánea del estado neurológico, no focal, con amnesia o confusión, con o sin pérdida del estado de alerta. Esta principalmente se presenta en pacientes con traumatismo craneoencefálico leve sostenido o repetido, como por ejemplo en pacientes que boxean, pacientes con fútbol americano, igual no sé si vieron esta película. Y están las contusiones, las lesiones anoxioisquémicas y la lesión axonal difusa. Estas son igual unas imágenes para ejemplificar la equimosis retroauricular, periorbitaria, la equimosis del velo del paladar y las fracturas con hundimiento, que en estas igual es importante mencionar que cuando el hundimiento sobrepasa el espesor del cráneo, pues es indicación inmediata quirúrgica. En cuanto al hematoma epidural, este no es un hematoma frecuente, se presenta en 0.5 a 1%, este se da entre el cráneo y la dura madre, en localización más frecuente temporal, con una lesión de la arteria meningia media. La imagen en tomografía es ventricular, respeta suturas. Esta, al ser un sangrado arterial, pues tiene una progresión muy rápida. Tiene traumatismo, se caracteriza por un periodo de lucidez con un deterioro muy rápido. Si los pacientes no son atendidos apropiadamente, pues puede presentarse la muerte de 6 a 8 horas posteriores. Presentan pérdida de la conciencia en aproximadamente 30%. El hematoma subdural tiene una frecuencia de 12 a 30%, es un poco más frecuente. Se presenta el sangrado debajo de la dura madre en localización más frecuente temporofrontal. En este caso, la lesión está en venas comunicantes con el seno venoso. La imagen en la tomografía es semilunar, se puede expandir y esta no respeta suturas. Esta se presenta principalmente en traumatismos de alto impacto, con alta mortalidad de 60 al 80%. Se considera quirúrgica cuando cuando el hematoma tiene una dimensión más de 1 centímetro o desplaza más de 5 milímetros de línea media, y confieren al paciente mayor riesgo de presentar crisis convulsivas, isquemia y vasoconstricción refleja posterior. La hemorragia intraventricular, pues es sangrado entre tercer y cuarto ventrículo, que puede estar asociado con hidrocefalia, inicialmente comunicante, posteriormente no comunicante, con la presencia de coágulos, asociadas a hematomas intraparenquimatosos muy frecuentemente, y tienen muy mal pronóstico. El tratamiento de estos es la ventriculostomía. En el caso de la hemorragia subaracnoidea, continuando con las lesiones focales, esta puede ser traumática o no traumática. Cuando es traumática, pues puede ser por la ruptura de un aneurisma, y esta también se puede asociar a hidrocefalia comunicante inicialmente. Ahora, dentro de las lesiones difusas tenemos las contusiones, que hablamos de las confusiones, y ahorita son las contusiones. Estas lesiones están dadas por un mecanismo de golpe, contragolpe, y hay tejido y vaso lesionados, principalmente en región temporal y frontal. La imagen característica de la tomografía es cenital y pimienta. Estas, podemos ver que es la lesión en sangrado con un edema perilesional, y tiene una predilección por encontrarse en corteza, interfaz córtico subcortical y posteriormente en sustancia blanca. Ahora, en estos pacientes, como es golpe contra golpe, no es poco frecuente que encontremos lesiones donde está el impacto inicial y posteriormente en el impacto posterior. En esto lo que podemos
es muy importante repetir la tomografía a las 24 horas, ya que estas lesiones pueden confluir para formar un único hematoma intraparenquimatoso, y esto también pues confiere en peor pronóstico. La predilección o predisposición está aumentada en pacientes que tienen tratamiento con anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios o recientes consumos de drogas y alcohol. También tienen mayor riesgo de presentar edema vasogénico y citotóxico. De ahí también la importancia de repetir la tomografía a las 24 horas para cerciorarnos o descartar que no se haya formado un hematoma intraparenquimatoso. En cuanto al daño axonal difuso, este está presentado en los traumatismos moderados o severos, en un 40-50%. Este es causa de importante deterioro neurológico e importantes secuelas. Son lesiones multifocales que, si bien no se ven en la tomografía, el gold standard para poder observar estas lesiones, aunque son muy pequeñas, es difícil de detectar, pues es la resonancia magnética. Esta pues tiene el componente mecánico de la aceleración, desaceleración, golpe contra golpe y la rotación. Aquí hay un estiramiento, torsión y ruptura de los axones, y también hay daño a los capilares cerebrales que causan microhemorragias, que es más frecuente que se vean en los estudios de imagen. Principalmente se encuentra en el cuerpo calloso en un 20%, puede haber también en sustancia blanca subcortical y mesencéfalo. Hay alteraciones en el citoesqueleto y aumento de la permeabilidad de la membrana, que posteriormente se llevan a degeneración, desmielinización y sección axonal. Esta es la causa más común en el traumatismo craneoencefálico de estado vegetativo persistente. Entonces, pues de ahí del tratamiento y pues identificarlo principalmente en eso de los pacientes con moderado a severo en el mecanismo de trauma. Hay diferentes grados del mismo y obviamente conforme avanzan los grados, pues significa mayor violencia del traumatismo y obviamente peor pronóstico. El grado 1 afecta en región principalmente frontotemporal, la interfaz de la sustancia blanca con la sustancia gris. Son lesiones pequeñas, menos de 5 milímetros, y hay edema perilesional. El grado 2 está en el cuerpo calloso, aquí puede haber sangrado intraventricular, y el grado 3 ya está afectado el tronco encefálico y más las estructuras previas. Aquí igual tenemos imágenes, no se ven muy bien, pero son imágenes en resonancia magnética en T1 y T2, nada más demostrando el foco edematoso. Y aquí podemos ver igual ambas imágenes, las microhemorragias. Ahora, en cuanto al daño secundario, que creo que esto es como lo más importante de la fisiopatología del traumatismo craneoencefálico, es evaluar cada uno de estos aspectos como lesiones potencialmente prevenibles, que son las que se presentan después del traumatismo, no de forma inmediata. Viendo lo vascular, pues como ya vimos, en el traumatismo se pierde esta autorregulación vascular. Entonces, inicialmente tenemos una vasodilatación que posteriormente se vuelve vasoespasmo reflejo. Hay una disminución en la actividad del CO2 que predispone también a la vasodilatación y el edema vasogénico. En el caso de los tipos de edema, perdón, tenemos el edema vasogénico y el edema citotóxico. El edema vasogénico, aquí hay una alteración en la barrera hematoencefálica, como ya vimos, hay un aumento de la permeabilidad de estos capilares del epitelio capilar y afecta principalmente a la sustancia blanca. Aquí no hay edema de la célula, pero hay aumento del espacio intersticial. En el citotóxico, aquí hay una barrera hematoencefálica intacta, pero el daño es a nivel de la bomba sodio-potasio. Aquí hay un incremento de la permeabilidad de la membrana y aumenta, ingresan los solutos osmóticamente activos. Aquí afecta sustancia gris, sustancia blanca, y aquí sí hay edema celular. Entonces, ambos edemas se presentan de la misma forma en el traumatismo craneoencefálico. Hablando de los neurotransmisores, pues hay principalmente la participación del glutamato, el aspartato, pero principalmente el glutamato. Aumentan estas concentraciones, ya sea por liberación presináptica, por fuga de los astrocitos y por daño a la membrana y reabsorción de los mismos. Hay inicialmente una propagación de los potenciales de acción con posterior supresión y estimulación de los receptores NMDA. Esto confiere un aumento de una falla de la bomba sodio-potasio ATPasa, un aumento del calcio, sodio y cloro intracelular y un edema citotóxico con obviamente la entrada de líquido a la célula. Este aumento de calcio intracelular pues va a dañar obviamente la membrana, la fosforilación oxidativa, cadena de electrones y aumento de radicales libres por formación de estrés oxidativo que posteriormente conllevan a activación de las caspasas, activación de la vía intrínseca y extrínseca y apoptosis, necrosis y estimulación de la inflamación. Inicialmente vamos a tener un hipermetabolismo del 30 al 40% superior al basal.
de los 30 primeros minutos a las 4 horas. Esto es posterior al aumento del glutamato con un hipometabolismo pues, secundario menos del 50% de 6 horas, se puede llegar hasta 5 o 10 días posteriores. Esto nos va a favorecer el metabolismo anaerobio, hipoxia e isquemia. En la parte inflamatoria hay una activación local de la microglia y la alteración ya es de base de la barrera hematoencefálica que permite la entrada de células inflamatorias y pues hay una igual controversia en cuanto a la activación de la microglia ya que participa, si bien en el daño inicial, también se ha visto que participa en la protección y regeneración posterior. Y finalmente pues el daño axonal que termina en degeneración, desmineralización y fibrosis posterior de esos axones. Rápidamente aquí lo que podemos ver pues es la liberación del glutamato, de este lado con la estimulación de los NMDA, aumenta, tenemos la alteración de los electrolitos, la bomba sodio-potasio intenta compensar, sin embargo pues sale mucho potasio, entre el sodio, entre el cloro, entra el líquido y genera pues el edema citotóxico, principalmente entre el calcio que es el que produce el mayor daño. Hay el aumento del metabolismo inicial, con posterior transformación en metabolismo anaerobio y acumulación de lactato posterior. Este lactato pues genera una acidosis local con aumento de la permeabilidad también de la célula. Este calcio favorece daño mitocondrial, estrés oxidativo, con un desbalance entre formación de radicales libres y antioxidantes y pues la célula finalmente lleva a apoptosis. En cuanto al axón, pues hay una compactación de los neurofilamentos, se desarman y que posteriormente hay una desconexión y una degeneración valeriana que está dada también por diferentes fases que finalmente terminan en atrofia y pérdida del volumen general. Ese es igual otro esquema que únicamente pues aquí agrega la activación de la microglia que podemos ver aquí. Se secretan interleucinas, proteasas, leucotrienos, prostaglandinas, así como radicales libres y pues la quimiotaxis y reclutamiento de las células inflamatorias, con persistencia del edema cerebral, aumento de la presión intracraneal y la isquemia. Este es pues nada más para ejemplificar la heterogeneidad que tiene el traumatismo craneoencefálico y los diferentes grados de aumento de la presión intracraneal, el aumento de mortalidad, el riesgo de mortalidad y la discapacidad de cada una de las lesiones. Si bien se pueden presentar varias en un mismo paciente, obviamente depende de la mecánica del trauma. Y como clasificación clínica, pues tenemos la escala de coma de Glasgow. Tenemos la moderada de 13 a 15, la leve, moderada de 9 a 12 y severa de 3 a 8. Un repaso nada más, la escala de coma de Glasgow está constituida por respuesta motora, verbal y ocular. Es importante destacar que al evaluar la escala de coma puede haber asimetría derecha-izquierda, superior e inferior en la respuesta motora. Entonces es importante utilizar la mejor respuesta motora para que nos otorgue un pronóstico un poco más confiable a la evolución, aunque se deben de registrar todas las respuestas que tengamos en el paciente al momento de hacer nuestra nota y nuestro ingreso. Estos son los lugares indicados para hacer la estimulación. Y pues las respuestas flexoras normales y anormales. Aquí tenemos pues que si bien no se utiliza para la clasificación, pues lo tenemos para posterior evaluación de nuestros pacientes, que esta es la escala de Ford, y en esta pues a diferencia de la escala de coma de Glasgow, lo que nos incluye pues es los reflejos de tallo y el patrón respiratorio y que se puede evaluar en pacientes intubados. Dentro de la evaluación inicial pues tenemos el ABC o ABCDE de la evaluación primaria y secundaria de la TLS. Hay que tener en cuenta pues el mecanismo de la lesión, la cinemática de trauma, si el paciente presenta cefalea, amnesia y la mnemotecnia amplia para poder evaluar bien a nuestro paciente. Asimismo tomar radiografías, laboratorios iniciales y para cruzar a nuestro paciente por si pues, presenta sangrado al momento de la evaluación o si es candidato a tratamiento quirúrgico, un perfil toxicológico y prueba de embarazo. Obviamente depende de cómo clasifiquemos a nuestro paciente, pues es cómo vamos a abordar. Un traumatismo craneoencefálico leve pues tiene un deterioro de un 3%, se vigila por 3 horas y 24 horas en domicilio. Ahorita les comento cuáles son las indicaciones para solicitar una tomografía en un paciente con traumatismo leve. En el moderado pues se deterioran en un 10%, estos todos ameritan hospitalización. Todos hay que hacer reta con ventana ósea y hay que repetir la cita a las 24 horas o si hay deterioro neurológico. A todos los pacientes pues siempre hay que estar evaluándolos neurológicamente frecuentemente para poder estar evaluando si hay deterioro.
Y en el severo, pues obviamente la evaluación de la reanimación primaria y secundaria y valoración